Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda mesa de la jornada Salud Investiga, que tiene como objeto que analicemos el uso de la información clínica almacenada en la gestión de las grandes bases de datos. Y para eso hemos elegido a dos personas, una de la Casa de Andalucía, que conoce y está interviniendo en nuestra estrategia de manera importante en todos los desarrollos que vamos a tener en el futuro en la gestión y explotación de datos, y a otra persona que viene desde Cataluña y que tiene una experiencia extraordinaria que contarnos y que seguro que va a ser de enorme interés para todos. A mi derecha, por tanto, Román Villegas. Esto parece un combate. Román Villegas. Román es una persona conocida por muchos de los que están aquí. Román es médico de familia, ha estado 10 años trabajando en la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía y, por tanto, muy vinculado también con la investigación. Bueno, ha sido y es evaluador del FID durante 12 años, evaluador de proyectos de la Consejería nuestra de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Ha sido también subdirector médico del Hospital Virgen del Rocío, que creo que es el más grande de España, ¿no? Ahora mismo sí. Y bueno, eso son cuestiones que ya dicen mucho de las capacidades que tiene Román. Actualmente desempeña las funciones como jefe de servicio en los servicios de apoyo del SAS, jefe de servicio de coordinación de sistemas de información, y es el responsable y referente funcional de los sistemas de información sanitarios. Él nos va a explicar de una manera resumida cuál es el momento que estamos viviendo en la explotación de la información, y yo, que además de ser gerente de la Fundación Progreso Salud, como me indican aquí, tengo el honor de dirigir la estrategia de tecnología de la información y de las comunicaciones en salud, razón por la cual estoy en esta mesa, pues también probablemente alguna pincelada añadiré posteriormente. Y a mi izquierda tengo a Ramón Max Pons. Ramón es ingeniero industrial, es máster en pública, máster en gestión ambiental, profesor de diferentes universidades, un currículum bastante extenso que yo voy a intentar resumir y espero concentrarme en aquellas cuestiones que sean más importantes de su trayectoria. Es una persona experta en el ámbito de la innovación y la competitividad y en el ámbito de la inteligencia competitiva. Ha sido experto de la Comisión Europea en la evaluación de estrategias regionales de innovación y ha pasado por muy diferentes posiciones a lo largo de su carrera. Diría que de las últimas ha sido como director de la Unidad de Proyectos Estratégicos de la Fundación de la Bioregión de Cataluña, director científico de la Fundación Parasalud y actualmente es coordinador de innovación de la Agencia de Calidad y Evaluación de Cataluña. Y en ese sentido, y en la posición que ocupa ahora mismo, tiene responsabilidades en el proyecto de gestión de la información clínica de Cataluña, el BISC, que nos va a explicar. Así que yo simplemente quería resaltar, y creo que está en la mente de todos, la importancia que la explotación y utilización de la información clínica va a tener en el futuro. La ha tenido siempre, pero la irrupción de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de los sistemas de información en el ámbito sanitario, que podemos decir que es relativamente reciente, ha provocado o ha puesto por delante todo un escenario, un abanico de oportunidades que antes no teníamos. La mayor accesibilidad a los datos nos permite establecer análisis retrospectivos desde el ámbito tanto de la epidemiología, de la salud pública, como estudios clínicos que nos permiten abaratar costes tanto al propio sistema como a las empresas que están formando parte de esta red de los agentes de innovación en la salud, y digo abaratar costes y mejorar la calidad con la información que nos proporcionan nuestros sistemas actualmente y que proceden de los pacientes. Información, no hace falta decirlo, adecuadamente anonimizada y, por tanto, una información de tremendo valor, pero sin un trazo que le permita vincularlo a una persona. Entonces, sin más dilación, pues, si os parece, voy a dar la palabra a Román. La idea es que nos explique, lo haga su presentación durante un tiempo aproximado de unos 30 minutos, a la que seguirá la de Ramón Max Pons,
y me gustaría después abrir un turno de palabra de unos 20-25 minutos para que desde la sala le puedan hacer llegar cuantas dudas les puedan surgir. Tenemos que aprovechar que tenemos a los ponentes hoy aquí para explotarles y sacarles la información que nos interesa, y les pediría que fueran todos los activos y todos los dinámicos que ustedes quieran ser para obtener esa información. Buenas tardes. Juan Jesús, muchas gracias. Gracias por invitarme, porque siempre le gusta a uno que lo inviten a hablar de su libro, y bueno, en parte este es mi libro. Y muchas gracias a todos vosotros, porque estar a las 3:10 de la tarde para escucharnos sobre un proyecto de explotación de datos de la historia clínica, bueno, dice mucho del interés que tenéis. Yo quiero estructurar mi presentación como un relato en el que os voy a contar en dos partes los dos aspectos que yo quiero resaltar. Quiero empezar, suelo poner esta diapositiva. Esto quiere decir que en el proceso de la investigación la observación individual es fundamental, es la base de la construcción del juicio. Y claro, uno dice, ¿cómo construye uno en un sistema sanitario el juicio general? El juicio general se construye a partir de aquí. En ese encuentro del profesional sanitario con el paciente, con el ciudadano, es la acumulación de estos encuentros, del conocimiento que se genera en estos encuentros, es la manera que tenemos de construir el conocimiento general. Es importante porque mi presentación va a basarse en mostraros cuál es la situación del proyecto de historia clínica en Andalucía en estos momentos. Porque cuando un profesional anota los datos que ha obtenido en este encuentro, lo anota en algún sitio. No se lo queda en la cabeza y dice, bueno, ya cuando venga doña Pepita ya me acordaré. No, el profesional lo anota por diferentes razones, no solo esa, también jurídica, ¿verdad? Yo he sido becario hace bastantes años en un proyecto de investigación y me recorrí 20 y tantos hospitales, es decir, prácticamente todos los hospitales de Andalucía, recogiendo historias. Entonces sé lo que es recoger datos de historias en papel. Esta es una foto real de un hospital. El planteamiento general de la exposición es el siguiente. Para llegar a la explotación, antes debemos de pasar por el registro. Esto, que parece una perogrullada, una obviedad, no es así. Tenemos experiencia de muchas circunstancias en las que algún profesional, algún investigador se nos acerca y nos dice, oye, ¿podríamos tener? No lo podíamos tener. No, la respuesta es sencilla. ¿Por qué? Porque no lo hemos registrado, porque nadie lo ha registrado. Si no hay registro, os aseguro que no hay explotación. Por lo tanto, la parte del registro es importante. Pero no es suficiente. No es suficiente, porque yo puedo registrar datos, puedo registrar hemoglobina, puedo registrar hematocrito, puedo registrar volumen corpuscular medio, puedo registrar número absoluto de hematíes. Eso así no significa absolutamente nada. Necesito ponerle un contexto, necesito ponerle muchas otras cosas. Y en la historia clínica tenemos un montón de cosas. Tenemos todas estas y muchas más, ¿vale? Tenemos un montón de diagnósticos, tenemos pruebas complementarias, tenemos alergias, tenemos muchísimas cosas. Pero claro, si nos vamos a esta historia, os podéis imaginar la dificultad que tiene recopilar datos, no ya información, sino datos de este tipo de historia.
Podemos hacer una encuesta. En salas más pequeñitas, donde el auditorio lo puedo visualizar mejor, hago encuestas, a ver cuánta gente sabe lo que pone... no se señala el ratón. A ver. Y esto sí se ve aquí, lo que pone aquí. A ver cuánta gente sabría interpretar lo que pone ahí, ¿no? JDVPB. Juicio diagnóstico benigno. Claro, si yo esto se lo doy a alguien para que me recopile datos de la historia, a lo mejor esto se le pasa por encima y no me lo recoge, ¿verdad? Me entendéis perfectamente. Entonces, bueno, la idea que tenemos en el proyecto Diraya es que tenemos datos que podemos convertirlo en información, pero que realmente lo que queremos es que esa información tenga cierta elaboración y sea apetecible para que los profesionales puedan generar conocimiento. Esta es nuestra idea principal y en esto llevamos trabajando unos cuantos años. Queremos pasar del dato al conocimiento. Esto no es sencillo porque además el proyecto de historia clínica, esta es la parte en la que yo tengo que empezar a mirar el reloj, porque aquí es donde empiezo a emocionarme y se me va el tiempo. El proyecto de historia clínica es un proyecto grande. De hecho, os voy a pintar la foto. La pongo así, poquito a poco, para que no nos asustemos. Es un proyecto que tiene tres pilares fundamentales. Y quiero recalcarlo porque es a través de estos pilares, a través de los que luego vamos a poder tirar del hilo de toda la información de los pacientes. Tenemos una base de datos de profesionales, tenemos una base de datos de pacientes y tenemos una base de datos de espacio físico donde se desarrolla esa relación. Estas bases de datos, para nosotros, se llaman así: MACO, BDU y estructura. ¿Vale? ¿Esto os interesa? Bueno, permitidme deciros que sí os interesa. Si sois investigadores y estáis en Andalucía y queréis desarrollar vuestra investigación en Andalucía y esta tiene algún tipo de componente clínico, sí os interesa. Porque cuando me vayáis a hacer alguna petición de datos, cuando se la hagáis al sistema, tendréis que referiros a esto. Luego en el debate, si queréis... Bien, esta relación profesional-paciente, ¿en qué ámbito se da? Bueno, pues se da en esos tres ámbitos. Se da en atención primaria, en atención hospitalaria y en emergencia y en urgencias. Esos son los tres ámbitos en los que se da la relación paciente-profesional. Bien, pues sobre eso tenemos nosotros construida nuestra historia. Ahí tenemos unos módulos clínicos que corresponden a la base de datos de atención primaria, a la base de datos de atención hospitalaria, a la historia de salud en movilidad para las emergencias y las urgencias. ¿De acuerdo? Bien. No se ve mucho, podríais preguntaros, ¿cuántos de vosotros habéis visto una pantalla de la historia clínica? A ver, si no importa, levantadme una mano los que hayáis visto una pantalla de la historia clínica, en real, en vivo. Vale, bueno, un 30-40%. No está mal, ¿eh? No está mal. Bien, pues ya cuando hagan la pregunta tendremos un 100%. Esta es una pantalla de la historia de salud en atención primaria. Un par de aspectos a señalar. Fijaros bien que tenemos grandes espacios en blanco, que se parecen bastante a ese papel que os ponía antes, donde había algo con una tipografía y luego escrito. Bien, hemos reproducido bastante eso. Es cierto que tenemos algunos datos más. Aquí podemos escribir y nos detectará que eso es una cifra. Y aquí podemos codificar el juicio clínico. Primaria tiene aproximadamente un 52%
de codificación de los episodios. No son de episodios, de los contactos, de los juicios clínicos, un 52%. Otra cosa diferente es que hayamos analizado la calidad de esa codificación. La verdad es que no, pero bueno, un 52% no está mal, ¿eh? No está mal. Bien, esta es una hoja de la estación hospitalaria. Fijaros que reproduce bastante lo mismo, mucho espacio en blanco, ¿vale? Bien, esto tiene cosas buenas y cosas malas. Tiene cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas, le permite al profesional ser bastante narrativo, cosa que al menos a los médicos nos gusta escribir con pluma la historia, ¿no? O nos gustaba, a mí me gustaba. Te permite ser narrativo, pero tiene una gran debilidad. Tiene una debilidad que es que la información, los datos están muy poco estructurados. Tener buscadores, después hablaremos de los buscadores, pero tener buscadores que te permitan buscar en texto libre en esto no es sencillo. No es sencillo. Más espacio en blanco, Frente al espacio en blanco, la estrategia que venimos desarrollando en los 2 últimos años es desarrollar hojas específicas por grupos profesionales, por patologías, por procesos que nos permitieran recoger la información un poquito más estructurada. Hemos metido algunos combos, hemos metido algunos buscadores, es decir, intentar acortar el foco de manera que el profesional pueda seguir teniendo cierta libertad para escribir, pero que ciertos datos estén un poquito más estructurados. No tengáis la menor duda que el objetivo de estructurar esos datos es poder explotarlos después, sin duda ninguna. Bueno, esto es como se vería una hoja de evolución, donde podéis ver que la gente escribe, quizás no se vea muy bien, ¿no? Pero quería poner el ejemplo para que vierais que las posibilidades para la gente de expresarse son amplias. Cuando pones texto libre hay mucha variabilidad en lo que llegas a poner, ¿no? Sobre todo porque esto probablemente esté hecho con cortar y copiar y pegar, pero si no, la posibilidad de que en vez de poner linfocitos T, pongan linfocitos Z es alta. Y si no, recordad la cantidad de veces que cuando entráis en vuestra cuenta de correo os equivocáis al poner el usuario o la contraseña. Bien, habíamos dejado la historia en los módulos clínicos. Claro, los profesionales, aparte de tener una cuestión clínica, de estar con el paciente, luego hacen otras cosas. Y otras cosas que son muy interesantes para explotar. Porque citan, derivan, ingresan, ponen en lista de espera, piden diferentes pruebas, prescriben. Bien, pues para cada una de estas cosas tenemos un módulo. Por supuesto no lo voy a describir, pero que sepáis que esas 2 grandes cajas son los módulos donde están las otras cosas que los profesionales hacen cuando están en la consulta o en la planta. Bien. ¿Qué más hacía falta? Bien, pues hace falta lo más importante. La medida, o sea, la forma de medir todo esto, la forma de gestionar la información de todo esto. Bueno, pues ahí tenemos varios módulos, pero que vamos a ver después. Y luego no me puedo resistir a enseñaros el final de la foto. Esta es la foto completa. No me puedo resistir, porque creo que el proyecto es tan bonito y tan interesante que aquí tenemos toda la parte de farmacia, aquí tenemos toda la parte del ciudadano, aquí tenemos la historia con la que nos conectamos con el Ministerio para que nuestros ciudadanos tengan, cuando van a Santander de vacaciones, su historia también allí, ¿no? Bien, creo que esta es la foto completa. Si os hubiera puesto esta foto, la mitad hubierais salido corriendo a lo mejor. Esta es la foto completa. Pero vamos más o menos bien de tiempo. Vamos a la parte, a la cascada, ¿no? Os he traído por el río enseñando
cómo es la historia clínica y cómo nuestros profesionales registran la información. Y vamos ahora a la cascada, a ver qué hacemos y qué podemos hacer. Bien. Tenemos dos ámbitos. Podríamos hacer a la idea de que pongo en las urgencias, las pongo aquí, ¿de acuerdo? Hacer una idea que las urgencias las pongo ahí. Pero para este caso, para enseñaros la explotación, me interesa dividir solamente en estos dos ámbitos. Estos dos ámbitos, la atención primaria y la atención hospitalaria, ahora mismo tienen tecnologías diferentes. Por tanto, la manera de explotar también es diferente. Lo habéis intuido cuando habéis visto las pantallas, porque habéis visto que son bastante diferentes. Bien. Por tanto, tenemos herramientas diferentes. Fijaros, en el ámbito hospitalario tenemos dos herramientas muy potentes, muy potentes. Tenemos, para empezar, el CMBD. No me gusta olvidarme nunca del CMBD. El CMBD es una fuente de información potentísima, con muchos inconvenientes, con muchos, pero es potente. Tenemos nuestro generador del CMBD, tenemos nuestra explotación local, que cada uno de vuestros centros se hace del CMBD, y tenemos la explotación que se hace del servicio de apoyo del CMBD. Y tenemos un módulo que le llamamos módulo de gestión del conocimiento. Este módulo es muy potente porque nos busca en texto libre en los campos de la historia hospitalaria que le digamos. Si nuestros profesionales están acostumbrados a utilizar un lenguaje más o menos estructurado, más o menos normalizado, con esto pueden explotar su propia actividad de manera magnífica, perfecta. El jefe de la unidad puede explotar toda la actividad que se ha realizado en la unidad. Yo siempre pongo el ejemplo, si estuviera José Antonio Expósito aquí conmigo, que es el jefe de rehabilitación de Valme y que es un experto en el uso del módulo. Él, por ejemplo, utiliza unas plantillas donde tiene algunos diagnósticos predeterminados. Entonces, él pone amputados. Y cuando va al módulo de gestión del conocimiento, pone AMP y le salen todos los amputados de su unidad. Es muy potente. En primaria no tenemos esta capacidad, no tenemos esta posibilidad todavía. Tenemos tres herramientas fundamentales. Tenemos una herramienta que se llama Diábaco, donde lo que nos ofrece son las frecuencias de determinada patología, determinado proceso, determinado procedimiento, pero no nos ofrece el listado de pacientes. Con lo cual, para la investigación epidemiológica, bueno, me puede servir un poquito, pero para la investigación clínica no me sirve, porque yo necesito saber el paciente para tirar de la historia. Tenemos MTI, que es una herramienta potente, pero compleja, difícil de usar. Es un módulo de tratamiento de la información. Es una herramienta potente, pero que tienes que conocerla para poder construir las preguntas y poder tener un buen retorno. Está bien porque cuando dice, puedo guardar esta estrategia, ¿no? Y me la guardo y luego la puedo replicar, con lo cual está bien. Y luego tenemos un módulo que es el que hemos tratado de evolucionar, que tenía bastante potencia, pero que estaba un poquito, digamos, desaprovechado. Era un módulo que explotaba solamente las prescripciones de un profesional y, claro, decirle a un profesional que solamente le dejas explotar de su trabajo, solamente le dejas explotar las prescripciones, no está bien, ¿no? Entonces teníamos que darle una vuelta al módulo. Le hemos dado un mejor aspecto, una mayor capacidad de búsqueda y ahora puedes buscar siempre que registres. Puedes buscar por los programas, por las intervenciones que le realice al paciente. Bueno, hemos aumentado la capacidad de explotación un poquito. Y lo que nos genera es, esto lo he anonimizado, aunque era un fichero de prueba, pero puede dar la casualidad de que alguien se llame así. Lo que te da es un listado de pacientes que cumplen esa condición.
la condición que tú has puesto, ¿no? Aquí habíamos hecho una condición muy amplia, es todos los programas, pero puedes restringir. Solo quiero que me busques mis diabéticos. Pues si tú has metido al paciente en tu programa de diabetes, te recuperará al diabético, ¿no? Ahí veis que, por ejemplo, tengo vacuna. Bueno, vacuna es que es un programa bastante frecuente, ¿no? Como os podéis imaginar. Bien. Con estas herramientas, especialmente en el ámbito de atención primaria, vosotros me diríais, ¿y con esto qué? Porque, claro, la investigación al final es dar un paso más. La investigación es decir, bueno, esta relación que no está claramente establecida, a ver, dame información para ver si puedo establecerla, ¿no? Entonces hay un tercer elemento importante, que son las peticiones de datos. Es decir, vosotros podéis pedir al sistema, podéis pedir una explotación ex professo. Podéis decir, Román, quiero saber cuáles son los pacientes que con insuficiencia cardíaca, EPOC, en cualquier campo de la historia de atención primaria, se han vacunado de la gripe en los últimos 5 años y además tienen un cuidador identificado. Esto con ninguno de los sistemas de explotación que os he enseñado se podría hacer, ¿vale? Entonces, pues rellenáis un formulario y el formulario sigue un procedimiento. El procedimiento es a través de CEGES. Bueno, pues, a ver, el investigador es este, ¿eh? El que ha tenido la idea, vamos, que no se para. Creo que se entiende, el investigador es este, el que tiene la idea. Pues la petición llega a mi servicio, donde la analizamos y la clasificamos. Hay varias opciones. He hecho una petición porque quiero hacer un seguimiento de los objetivos de contrato programa. Bien, eso lo ponemos en un montón. O he hecho una petición porque tengo un proyecto de investigación. Eso lo pongo en otro montón. ¿Por qué lo pongo en otro montón? Muy importante, porque llegamos a un consenso con la Dirección General de Calidad e Investigación, de manera que si la petición tenía como objetivo un proyecto de investigación, tenía que venir respaldada como mínimo por un informe del Comité de Bioética del centro. Es decir, lo que estamos... ¿Ya voy mal? Vale. Lo que estamos tratando es de asegurarnos que cuando la petición se hace con un objetivo y que ese objetivo es un objetivo que cumple con todos los requisitos éticos de un proyecto de investigación. Los datos que damos son datos, fijaros que son datos sensibles, porque realmente nosotros podemos damos el número de identificación, el NUSA, es el número único de historia de salud en Andalucía. Por lo tanto, estamos dando la identificación del paciente. Tenemos que tener la garantía de que el proyecto de investigación ha seguido todos los pasos necesarios. Podríamos haberle dado la vuelta y haber dicho solamente proyectos financiados, pero claro, esto coarta mucho la capacidad del investigador, ¿no? Entonces, pensábamos, lo estuvimos hablando con Rafa en aquel momento, pensábamos que el informe del Comité de Bioética, un informe positivo del Comité de Bioética, significa que el investigador ha presentado el proyecto se ha revisado y el proyecto al menos es viable, ¿vale? Bien, pues creo que estos son los mensajes que yo os quería transmitir. Este tema me parece especialmente interesante y me parece un tema con un gran futuro. Fijaros, la atención primaria la empezamos a informatizar en el año 99, 98, 99. Tenemos, por tanto, 15, 16 años de registros en atención primaria.
En marzo de 2015 terminamos de informatizar en el sistema corporativo todos los hospitales del SAS. Por tanto, estamos en disposición de tener conectado con un número de identificación del paciente lo que le ocurre al paciente en todo nuestro sistema sanitario. Las posibilidades de generar conocimiento, de comernos el pastel, son muchas, ¿no? Son muchas. Tenemos que conseguir buenas ideas y vosotros las tenéis. Tenéis las buenas ideas, las herramientas para realizar las explotaciones las tenemos, pero tenemos que repetir que si queremos explotar, tenemos que recoger los datos. Tenemos que recoger los datos de una forma estructurada, sistemática, porque si no, las herramientas pueden ser potentes y llegamos a tener ya herramientas potentes, pero siempre se nos escaparán cosas, ¿no? Siempre. Bueno, pues para terminar, simplemente recordaros, a veces la investigación es hacerse preguntas. Entonces, a veces las preguntas parecen complicadas, pero si tenemos la información completa, la solución puede ser hasta obvia, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo quería transmitir, que recojamos la información de una manera estructurada porque herramientas tenemos. Mi correo es ese y, bueno, si queréis luego en el debate, si nos da tiempo, y si no, pues podéis contactar conmigo cuando queráis, ¿eh? Muchas gracias.